Claudio Santagati, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. O sea, Santagati es el jefe de todos acá. No, algo así. No. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, doctor? Bien, muy contento de estar acá, de estar en este estudio y en esta radio que es de una universidad pública tan cara para nosotros. Yo soy egresado de la Universidad Pública de al lado, de Lomas, así que llegar acá a la Universidad de La Matanza y ver esto, la verdad que nos pone la piel de gallina de la emoción, así que muy contento. También muy agradecido a ustedes por la invitación, a la asociación y a los colegas de acá de La Matanza por darme la posibilidad de estar acá y compartir el aire con ustedes. Gracias por estar entonces y por haber aceptado la invitación de Alejandro, que siempre nos trae propuestas acá, obviamente, con temas interesantes, sobre todo la idea fundacional, ¿no? de la columna, acercar la justicia a la gente o que la gente conozca más cuáles son sus derechos a través de los mismos funcionarios y los jueces y demás. Así que importante también que esté con nosotros el doctor Santagati. Y justamente que arrancamos en el 2021 de la mano del mandato del doctor Pérez Catela, quien apoyó este proyecto. Muy bien, así que gracias. Gracias por brindar este contenido al programa que muchas veces ha sumado, ¿no? Que hay gente que se ha interesado y que ha evacuado sus dudas. Si quiere un poco... Sí, presento al doctor con la autorización del doctor que me dio de resumir un poco su extensa trayectoria. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Salvador, es profesor de doctorados y de distintas universidades, es defensor adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, como bien dijiste, Mauro, es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y de la Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, es evaluador académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, es evaluador de la Comisión Nacional de Educación, el CONEU, en materia de Derecho Público, es evaluador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Catamarca y es becario del Gobierno de Canadá y director del Centro de Estudios Canadienses de la Ciudad de Buenos Aires y del Centro de la Francofinia de la misma ciudad. Y muchas cosas y seguramente más que muchas cosas más. Con perdón del doctor, lo dejamos por fuera. Y siempre lo que suele pasar en este espacio es que tiene un tema, ¿no? Una temática. La de hoy es bastante amplia realmente, así que vamos a empezar a charlar. Tiene que ver con la actualidad del Poder Judicial de la provincia. No sé si cuando hablamos de actualidad nos referimos a problemáticas, a cuestiones a revisar, a encarar, a las expectativas que hay también. ¿Por dónde vamos? Sí. Primero, contextualizar muy brevemente qué es la provincia de Buenos Aires o qué significa la provincia de Buenos Aires a nivel Argentina y a nivel latinoamericano en conflictividad. O sea, nosotros somos un poder de la República. La República tiene 3 poderes: poder legislativo, el gobernador, el poder ejecutivo, el gobernador, el intendente, el poder legislativo, los diputados, los concejales en caso de los municipios, y nosotros, el poder judicial, que somos los que resolvemos los conflictos que se nos traen a nuestro conocimiento. Esto a nivel nacional, somos parte del poder judicial más grande de Argentina, ya que somos la provincia más grande, tenemos 17 millones de personas, con algunos departamentos judiciales, como La Matanza, de más de 1 millón, o el mío, donde somos en Lomas de Zamora casi 1,5 millones de personas también. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos una gran, por un lado, gran cantidad de trabajo, en la cantidad de conflictos que nos llegan, de todas las materias. La mayoría de los conflictos que nos llegan no son de la materia penal, aunque la mayoría piensa que sí. Ahora voy a dar algún número. Y por otro lado tenemos la complejidad de la provincia, que es la provincia más extensa. Tenemos 700 kilómetros de ancho por 1.000 kilómetros de longitud. Por lo tanto, tenemos los conurbanos, donde vivimos todos nosotros medios apretados uno con el otro. Tenemos el campo, tenemos el límite con La Pampa, el límite con el Río Negro. O sea, tenemos muy variada la situación de los conflictos y la forma de organizar el Poder Judicial. Y de la forma en que nos llegan los conflictos. Por lo tanto, tenemos una provincia compleja.
esta extensión territorial a la que usted habla también nos lleva a pensar en la complejidad del acceso a la justicia también, ¿no? Exactamente, la complejidad del acceso a la justicia y la cantidad de causas que tenemos. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, alguna estadística, no tenemos nada este año, pero por ejemplo el año pasado tuvimos que investigar, intervenir, resolver, según el rol de cada uno. Sabemos que a algunos les toca juzgar, a otros les toca defender, como en el caso mío, a otros les toca acusar, que es un fiscal, o los asesores que asesoran en problemas de niñez y de vulnerabilidad mental. En total estuvimos más o menos en 1.500.000 causas. Más o menos para que ustedes tengan los números. La mayoría de los conurbanos, de los departamentos judiciales estos que estamos acá. Entonces, tenemos esa complejidad, somos el primer poder judicial de la nación, somos el segundo o el tercero a nivel de Latinoamérica, estamos después de México o Brasil por la cantidad de personas, después venimos nosotros, o sea que tenemos una gran complejidad en la provincia de Buenos Aires. Ahora, eso es el contexto. Después, ¿qué nos sucede dentro del Poder Judicial? Y vuelvo a repetir, nosotros somos un poder, no somos un servicio, somos un poder. Somos parte de la Constitución esencial de la República. Sin nosotros no hay República. Y esto yo lo digo porque muchas veces se nos presenta como si fuéramos un servicio. Somos un poder que da un servicio, pero somos un poder. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra provincia es, por ejemplo, la cantidad de vacantes. Nosotros tenemos aproximadamente unas 700 vacantes. O sea, no tenemos 700 jueces que faltan, 700 fiscales que faltan, 700 defensores, asesores. O sea, todos aquellos que para su acceso pasan por lo que nosotros tenemos que realizar, que es los concursos del Consejo de la Magistratura. Nosotros accedemos a la función a través de un concurso, que es un tema para otro momento. De esas personas que son los que dirigen los equipos, los que resuelven, los que investigan, nos faltan 300. Aproximadamente, para que ustedes vean, o para que se grafiquen, un 30% de la planta. ¿Eso qué produce? Produce dos cuestiones. Una, de los que estamos presentes, o sea, de los que seguimos trabajando, tengamos que ocuparnos del trabajo de aquellos que no están. Claro. Primera cuestión lógica. Eso hace que nosotros tengamos que duplicar o en algunos lugares triplicar las funciones a través de una figura que se llama subrogar. Subrogar, nos hacemos cargo de. Eso por un lado. Y por otro lado, esta ausencia de estos magistrados y la doble o triple tarea de los magistrados que se hacen cargo, de los jueces, de los defensores y de los funcionarios que nos ayudan y que colaboran y que son esenciales en esta tarea, hace que muchas de las cuestiones se demoren, se retarden, se tornen ineficaces, y de ahí algunas críticas que a veces nos vienen al Poder Judicial. Pero esto también tiene que ver con esta situación que tenemos de vacancias, que también tiene que ver con la situación de financiamiento que tiene también el Poder Judicial. Nosotros no tenemos, bueno, la provincia en este momento no tiene, ¿no? No tenemos vigente un presupuesto, tenemos prorrogado el presupuesto del año pasado, pero nosotros se nos viene reduciendo el presupuesto todos los años. Entonces tenemos una situación compleja de que indudablemente cada vez más exige una gran vocación de servicio de quienes ejercemos el poder a través del Poder Judicial. Sí, creo que el tema del financiamiento en algún momento lo hemos charlado con Ricardo Casal, ¿no? Que hablaba de la necesidad de la autarquía del Poder Judicial. Y de duplicar el presupuesto, sí, mínimamente duplicar, creo que hablaba. Claro, y bueno, porque sí, a ver, sin plata y sin gente es muy difícil. Sí, nosotros hoy tenemos una situación de que yo acá no vengo a hacer un reclamo salarial, ¿no? Pero para que la audiencia se lo vea y dentro del contexto nacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos el primer poder judicial en conflictividad, pero somos el número 15, 16 en cantidad de salario, digamos, en monto de salario. Eso que hace que muchos de nuestros funcionarios y muchos de nuestros magistrados se vayan a trabajar a otro poder judicial. Claro. Nosotros tenemos poderes judiciales cercanos, la ciudad de Buenos Aires, que está primera, nos duplican en sueldo.
o el Poder Judicial Nacional, lo que es la justicia federal, que los oyentes escucharán, los jueces federales, bueno, nos duplican el sueldo. O irse quien vive en el sur, a La Pampa, a trabajar, o a Río Negro, que ganan más que nosotros. O algo que es relativamente nuevo, que es que muchos vuelven a la profesión liberal. Generalmente siempre hubo una idea de, como el Poder Judicial nos da una cierta estabilidad económica, esto hay que decirlo, muchos abogados querían entrar al Poder Judicial. Ahora tenemos muchos abogados que se van a la profesión. Entonces tenemos una serie de complejidad, de cuestiones complejas, en una provincia compleja, complicada, en la cual nosotros obviamente le ponemos nuestro esfuerzo diario, muchas veces sin una remuneración justa. Le hemos puesto el cuerpo en todo lo que fue el momento de la pandemia, con una, yo diría, modernización y digitalización, forzosa, que eso también hoy por hoy nos sirve para muchas veces poder realizar el trabajo a distancia. Por ejemplo, una vacante, imagínense una vacante, no sé, Departamento Judicial de Trenquelauquen en el Pergamino, 600 kilómetros, 400 kilómetros entre una ciudad y otra, un juez que tiene que estar, ¿cómo hace? Bueno, hoy en los medios digitales, el trabajo, el home office, nos facilita la posibilidad del trabajo. Esto sí, obviamente, sin el contacto personal, que muchas veces es necesario en una investigación, en una toma de una testimonial, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es un poco el contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Esta es una realidad. El tema de las vacantes es un tema que a nosotros nos preocupa, y nos preocupa porque se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. No es un tema de ahora ni de este gobierno, sino que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Y si nosotros tenemos algo que está vacante durante mucho tiempo, significa que no resulta importante, porque si resultaría importante, trabajaríamos rápidamente en que esta vacancia no se dé o se cubra rápidamente. Hoy un concurso en la provincia de Buenos Aires, quiero decir, entre que uno da un examen y accede al cargo, puede estar entre 4 o 5 años. Cuando yo concursé, entre que di el examen, que justamente el ministro era Casal, me acordé, tardé 9 meses. Hace un rato, no sé si querés, Ale, profundizar en alguna cuestión de esta. Yo iba a abrir otra ventana. Hace un rato dijiste, contra lo que se cree, la mayoría de los casos que se dan en la provincia, o que se resuelven, o que tenemos nuestro ejercicio, no son casos penales. Sí. ¿Y cuáles son esos casos? Mirá, o en la mayoría de los casos que son los que se resuelven. La materia penal, a pesar de que obviamente yo soy defensor en materia criminal y correccional, es una materia excepcional. A ver, ser víctima de un delito o cometer un delito es una excepción en la vida social, digamos. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, cuando se comete un delito o cuando uno es víctima de un delito, es un aspecto o toca determinados valores tan importantes que resultan y resaltan públicamente mayor que otro tipo de conflictos. Pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la normalidad. Se le muere el papá y tiene que hacer una sucesión, tiene un problema con un contrato y tiene que acudir a la justicia, tiene un problema con la familia y tiene que ir al fuero familiar para, no sé, compensar las visitas con sus hijos o hacer un divorcio. Tiene, no sé, no paga un impuesto y va a tener un juicio en el contencioso administrativo, que son un montón de aspectos de la vida, de la normalidad de las personas, que no tienen la repercusión que tiene lo penal. Pareciera que la justicia trabaja eminentemente lo penal. Les voy a dar un ejemplo. El año pasado nosotros tuvimos 400.000 causas penales y hubo 1.400.000 causas en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay 1.000.000 que tienen que ver con otros aspectos. Bueno, hoy más que nunca. Tema laboral. Claro. Los juicios laborales, los despidos, los cierres de fábrica, bueno, en fin, lo que sucede hace tiempo. Entonces, esos son aspectos mayoritarios donde nosotros nos ocupamos día a día silenciosamente
sin mucha repercusión mediática, porque eso también tiene que ver, los medios en su lógica obviamente ponen su hincapié en lo que puede ser lo penal, algunas cuestiones de familia, con alguna cuestión que pueda surgir, principalmente y que tiene que ver también con lo penal. Hoy lo de familia está mezclado con lo de violencia de género, ¿no? Entonces aparece también en los medios y el resto está como invisibilizado, pero nosotros hacemos todo un trabajo que tiene que ver con todas estas materias que yo les acabo de decir, ¿no? Sí, que para las personas en sí igual es muy trascendente porque hacen a su vida por lo que sucede, como dice usted, que no transfiere, no se traslada a los medios públicos, ¿no? Claro, sí, acá siempre hemos estado charlando de claro, adopción, alimentos, régimen de qué sé visibilidad. yo, la quiebra de una empresa. Claro. Nosotros tuvimos la otra vez en Lomas el pedido de quiebra o concurso, no me acuerdo, de concurso de un famoso club o de una famosa empresa de correos. Bueno, 4.000 personas trabajaban ahí. Y eso es civil, digamos. ¿No? Claro. ¿No? ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, el ámbito es el conflicto en general. Después, por una cuestión de especificidad, digamos, de especialización, nos dividimos las tareas y nos dividimos los roles, ¿no? Algunos acá juzgan, otros defendemos, otros investigan, y ahí el fiscal, el juez, el defensor. Bueno, y es un poco la realidad que tenemos en nuestros territorios y la realidad que tenemos día a día. Tampoco somos muchos dentro del Poder Judicial. Tengan en cuenta que somos aproximadamente unos 25.000, de los cuales nosotros como colegio representamos a los que son funcionarios, o sea, los que son funcionarios y magistrados, o sea, todos aquellos que tienen un título universitario de abogado o equivalente, más o menos unos 8.000 representamos. Para una población de 17 y pico de millones de personas en toda la provincia. Así que bueno, esto es un poco la situación. Y el tema de vacantes también, y con esto termino, el tema de vacantes también se agrava cuando tenemos las vacancias en la Corte. Nosotros hoy, nuestra Corte Suprema tiene solamente 3 ministros de 7. O sea, tenemos 4 vacantes. Esto también es un tema, sí, claro, ¿no?, complicado. Pero bueno, dentro de una coyuntura de nuestra provincia y nuestra coyuntura actual de país que todos conocemos y que no vamos acá a analizar, ¿no? Ale, sí, no, justamente de la mano lo que dice el doctor y que lo mencionó, porque una de las cuestiones que más se escucha, que se le reclama al Poder Judicial, justamente es lo que tardan los procesos, los diferentes trámites, pero bueno, esto un poco va de la mano, pues yo siempre digo, quizás no digo que no hay que hacer críticas internas y demás, pero cuando estemos a lo que podríamos considerar un 100% es cuando sabemos cuál es la verdadera capacidad de respuesta, porque en la situación en la que estamos tampoco es que se sabe qué capacidad o no tenemos de dar alguna respuesta, ¿no? Sí, nosotros en eso somos autocríticos todo el tiempo. Para mi gusto a veces demasiado autocríticos porque siempre estamos viendo qué es lo que piensan los demás de nosotros, qué piensa el poder político, qué piensa el poder legislativo, qué piensa la sociedad, que en definitiva para eso estamos, ¿no? O sea, nosotros estamos para solucionar los conflictos de los ciudadanos. Esto es cierto y esta opinión también uno lo testea y una cuestión es cuando uno hace un testeo en abstracto y otra cosa es cuando las personas en concreto se acercan al Poder Judicial y tienen alguna cuestión a la cual se le soluciona. Nosotros indudablemente tenemos una imagen más que cuestionable en el sentido de que consideramos que vamos pegados a la imagen de la justicia en general, la justicia. Nosotros somos 23 justicias en la Argentina, porque cada provincia tiene autonomía, entonces no es lo mismo la justicia de la provincia de Buenos Aires que la justicia de Formosa o la justicia de la ciudad o la justicia federal. Entonces se engloba. ¿Por qué? Porque bueno, algunas cuestiones de algún lugar no funcionan o no corresponden lo que hacen, entonces se engloba. Pero bueno, esto tiene que ver con las generalizaciones y es parte de nuestro trabajo. Nosotros sabemos que estamos expuestos a la crítica, al control ciudadano, y bueno, nuestro desafío es en el trabajo día a día
buscando eficacia, buscando rapidez, garantizando el acceso a la justicia de la mayoría de los ciudadanos, que eso es otro de los temas que nosotros estamos todo el tiempo tratando de reflexionar, y aclarando que nosotros no hacemos las leyes, porque esto también hay que aclararlo, nosotros no hacemos las leyes, nosotros aplicamos las leyes que aprueban los poderes que corresponden, o sea, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y muchas veces nos tenemos que hacer cargo de situaciones que tienen que ver con la ausencia de política pública en determinada situación, o determinado, y ahí viene a la justicia que nosotros solucionemos cuestiones que por ahí no tenemos el poder de solución. Ahí eso está bueno, ¿no? Porque te iba a preguntar por el último gran cambio de paradigma para mí dentro de la justicia, que fue la perspectiva de género, ¿no? Pero con más profundidad acerca de esto que decís, ¿también notás, o no sé, es una apreciación, que hay cada vez más jueces o cada vez más representantes de la justicia que se dan la pauta para interpretar algunas leyes, que no sé si se entiende, digo, que no es tan taxativamente la aplicación de la ley, sino entender un poco el contexto a veces en algunas cuestiones? Bueno, una cosa es la interpretación, otra cosa es el no aplicarla. A ver, quiero aclararlo. Nosotros tenemos la ley, a nosotros la ley nos ordena, por ejemplo, en materia penal o en materia civil nos da plazos. Claro. O sea, nosotros eso lo tenemos que aplicar. Muchas veces sucede, bueno, alguien tiene no sé, voy al tema penal para que hay un plazo de cumplimiento de pena. Llega ese plazo, la persona tiene que ir a la libertad. Después comete otro delito, nos echan la culpa a nosotros que lo liberamos. Pero bueno, hay una ley, hay un pacto, claro. Nosotros firmamos compromisos internacionales, ¿no? Obviamente, después hay interpretaciones, pero hay cuestiones que son taxativas. Claro. Si vos te condenaron a 5 años de prisión, a los 5 años te tenés que ir. No hay otra interpretación de eso. No hay otra interpretación. Exacto. Doy ese ejemplo. O bueno, o en la parte civil hay que desalojar a algo y se tiene que desalojar. Hay una orden de desalojo acá. Los amigos de civil. Y bueno, después sí puede haber algunos tipos de interpretaciones que tienen que ver con la aplicación principalmente de lo que yo diría todo lo que tuvo que ver hoy. Este año vamos a festejar la reforma, los 30 años de reforma constitucional del 94, donde incorporamos un montón de tratados de derechos humanos que tienen que ver con esa interpretación. Ahí sí puede haber. Y lo acabas de decir algo, la perspectiva de género. Bueno, esto es una obligación nuestra. Nosotros nos formamos, nosotros estudiamos, nosotros tenemos que hacer cursos. Sepan que somos los únicos funcionarios del Estado que entramos por concurso, tenemos que tener título universitario. Pasamos por el Consejo de la Magistratura, se nos hacen elementos psicológicos, exámenes psicológicos, y nos sometemos todo el tiempo al pedido del juicio político. Entonces, estamos sometidos a una serie de condiciones, por la función que tenemos, que nos lleva a tener un barómetro, o una vara un poco más alta que otro tipo de funcionarios. Y nosotros lo aceptamos. Y bueno, eso es parte de la vocación. Claro. ¿No? Y estamos dispuestos a la crítica. Cada vez que acá los colegas firman una resolución, saben que cuando sentencian a alguien, la mitad te va a querer, la mitad te va a decir que no. O sea, esto es lógico, pero esto tiene que ver con la función de cada uno. Claro. Y hay algunas cuestiones. Acá estuvo hace un par de semanas el doctor Fiumara, hablando de, entendía él, la necesidad de renovar algunas cuestiones del código, fundamentalmente del penal, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Hay otras cuestiones también para renovar en otros ámbitos de los códigos, de las leyes? Yo creo que hay un montón de cosas para renovar, de leyes, de hecho, del Código Penal, del Código Civil. Yo creo que siempre nosotros tenemos... O sea, las leyes no son estáticas, son dinámicas. Pero yo quiero hablar de algo previo. Para que nosotros podamos renovar las leyes tiene que haber consensos de mantener la norma hasta un determinado momento, que esa norma se determine que es útil o hay que volverla a cambiar.
Me parece que ese es el gran problema. O sea, nosotros tenemos proyectos de código penal, por ejemplo, trabajados hace un montón de tiempo, y bueno, viene uno, vieron lo que pasa en el país. Nosotros nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Eso mismo sucede al respecto de las normas y de las leyes. ¿Qué tenemos que buscar? Consensos básicos, hacer política judicial, política legal y mantenerla durante un tiempo con contextos básicos y después cambiar. Podemos cambiar todo, bueno, hasta la Constitución podemos cambiar con determinada situación. Entonces, me parece que sí, que es un desafío. Creo que muchas veces los jueces, los que tienen el rol de juez, con sus sentencias pueden marcar hacia dónde van esos desafíos y después buscar una adaptación legislativa. Pero creo que sí, claro que sí. Que justamente un poco la tarea tanto legislativa en este sentido como judicial se complejiza por cómo evoluciona todo cada vez más rápido, ¿no? Exactamente. Entonces siempre la ley va detrás, pero como que ahora cuesta más alcanzar la actualidad con los avances tecnológicos, de información. Bueno, ni hablar todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, doctor, sé que tiene que seguir por aquí algunas cuestiones, compromisos. No sé si quiere cerrar con algo acerca de una conclusión de todo lo que hemos hablado. Simplemente, bueno, vuelvo a agradecer. Es muy importante para nosotros desde el Colegio de Magistrados y de la asociación, también porque formamos parte todos del mismo espacio, esta posibilidad de hablar, de aclarar y saber que el Poder Judicial es un poder de Estado, pero que está al servicio de la ciudadanía. Y los ciudadanos en eso tienen que estar tranquilos, que al menos la gran mayoría tratamos de esforzarnos para solucionar sus problemas, comprenderlos y garantizar el acceso a la justicia. Y si no, habrá que exigirlo. Y en eso creo que la sociedad ha avanzado mucho, ¿no? Y bueno, seguir en ese camino de compromiso. Así que agradecer. Lo dice el doctor Claudio Santagati. Gracias por venir hasta acá. Es el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Agradecemos también al doctor Héctor Pérez Catel, al juez de la Cámara Civil de La Matanza, y Marcelo Germinario, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, todos traídos por el doctor Alejandro Fernández, prosecretario de Cultura de la Asociación. Así que gracias, Ale. No, gracias a ustedes como siempre por este espacio que nos brindan para estas temáticas que en general no suelen tener tanto espacio justamente. Y nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Con alguna otra temática. Las 5:30, hacemos pausa, ya volvemos.